hermanos del MAS, colegas de la oposición. Es importante mencionar de lo que ha ocurrido en los últimos meses, concretamente prácticamente un año. De lo que se trata es de una conspiración. Los compañeros del MAS han mencionado el término, pero yo voy a explicar por qué es una conspiración. En verdad, lo que quería generar parte de la oposición era generar una crisis de Estado. ¿Y cómo buscaban generar la crisis de Estado? Primero, atacar a los órganos de poder constituidos, como es esta Asamblea Legislativa Plurinacional, como es el Tribunal Constitucional y como es el órgano ejecutivo. ¿Cuál fue la estrategia para deslegitimar a la Asamblea Legislativa Plurinacional? La estrategia fue descalificarla, justamente diciendo que este Código Penal, o del sistema penal mejor, no iba con lo que decía la población, a raíz de las grandes mentiras, porque todos sabemos que lo que salían en los medios, los diputados de la oposición y sobre todo aquellos que se dicen analistas políticos y que no quieren asumir partido en torno a esos líderes como Tuto, Doria Medina, etcétera, leían un parágrafo y se olvidaban del segundo parágrafo donde estaban las aclaraciones. O leían un artículo y no leían el consecutivo artículo que aclaraba las cosas. Esa fue una estrategia para descalificar a esta Asamblea Legislativa. Pero el fondo del tema que generaron todo ese movimiento, valiéndose de ciertos actores que en el pasado ya demostraron una confrontación abierta y frontal con el gobierno, cuando en años pasados ya los mismos médicos se levantaron, cuando llegaron la brigada de los cubanos con la Operación Milagro y cuando nosotros planteamos la revolución por la salud. Ahí se hizo ya un gran escenario, ya hubo un conflicto con este actor. Y sabemos quiénes lideraron en el pasado ese movimiento y que movilizaron en la última coyuntura las mismas personas, los mismos nombres, a propósito de todas las demandas que trajo este nuevo actor. Se cabalgaron en ese caballito. ¿Pero por qué fue esto? Justamente porque el Tribunal Constitucional Plurinacional había emitido la sentencia y había habilitado la repostulación del hermano Evo Morales y de todos los otros actores, gobernadores, alcaldes, asambleas, consejos. Como esa demanda estaba bien fundamentada, lógicamente se montaron en este caballito para generar una inestabilidad, pero que en el fondo buscaba hacer una crisis de Estado. ¿Y por qué se movilizaron en torno a esto? Porque evidentemente era muy difícil responder con argumentos jurídicos y políticos la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional es muy clara. ¿Qué decía la oposición? La oposición en primer lugar decía que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tenía competencia para hacer el control de constitucionalidad y mucho menos del de convencionalidad. Ese fue su primer argumento y una gran mentira, porque aquí tengo yo las tres leyes: la Constitución Política del Estado, la Ley del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional. En varios artículos, concretamente el artículo de la Constitución Política del Estado, básicamente el 96, dice que este tribunal tiene que hacer este control, además de la Constitución, también de las convenciones internacionales. Pero además el artículo 203 de la Constitución dice que las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.
También la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la 027, el artículo 12, habla concretamente de las atribuciones que tiene este tribunal. Y dice, tiene que hacer el control de convencionalidad en base a los tratados y convenios internacionales. Pero además hay un elemento más fundamental e importante al respecto. El Código Procesal Constitucional en su artículo 2 dice que este tribunal debe interpretar la Constitución en base a la voluntad del constituyente y ver las actas y las grabaciones. ¿Y qué dice? ¿Qué decía la voluntad del constituyente en la Comisión 7? En la Comisión 7 no se puso ningún límite para la reelección. Y los fundamentos que están en las actas de la enciclopedia de la Asamblea Constituyente, claramente ahí se manifestaba que un buen gobierno, si el pueblo lo apoyaba, no tenía por qué limitarse el mandato. Sin embargo, como todos sabemos, la Asamblea Constituyente fue también bloqueada. Y lógicamente en este Congreso, con un Congreso adverso al pueblo, se define en Cochabamba con los líderes tradicionales el artículo 168 que limita el mandato, y no fue un sentimiento del constituyente, fue de un poder derivado. Consiguientemente, la sentencia constitucional es legítima y es legal. ¿Y qué se inventaron en el debate que nosotros lo derrotamos? Sabemos que nuestra Constitución, algunos que se llaman líderes de oposición, afirmaban, pero si están yendo en contra de su propia Constitución. En todos los países del mundo se ha generado el debate de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Constitución. Y concretamente en Alemania se generó ese debate. ¿Cuál es la diferencia de esa clase intelectual, juristas, que empiezan a debatir la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Constitución? Elevó a los juristas a plantearse este problema porque en las constituciones existe esta coalición de unos artículos que están en la parte principista con los artículos que están reglamentados. En nuestra Constitución nosotros no estamos yendo contra la Constitución, porque el artículo 26 claramente defiende los derechos políticos de cualquier ciudadano para participar libremente en elecciones periódicamente. Y el 28 pone límites a esa participación y dice no podrán participar los que se hayan levantado con armas en un momento de guerra, los que hayan traicionado a la patria y otros. Y eso es lo que ratifica el convenio del Pacto de San José de Costa Rica, que pone números clausos, y en esos números clausos no existe ningún límite para la reelección. Ese debate nosotros lo habíamos ganado, y consiguientemente, para oponerse a eso, concretamente, y aquí está el otro golpe que querían levantar en la crisis de Estado que ustedes querían generar: atacar a la Asamblea descalificando el Código. En segundo lugar, atacar al Tribunal Constitucional para deslegitimarlo de esas atribuciones que tiene de hacer control de constitucional y control de convencionalidad. Pero hay algo muy importante. Nosotros como país, y contrariamente a otros países de la región, ya pusimos en el artículo 13, parágrafo 4, y en el artículo 256, que los convenios y tratados internacionales concernientes a los derechos humanos deben aplicarse de forma preferente. Eso es lo que percibió el constituyente, y eso está en nuestra Constitución, y consiguientemente la sentencia constitucional no va en contra absolutamente de la Constitución. Se está respetando esa parte. Los otros artículos que reglamenta la Constitución, como el 168, donde se limita el mandato, es la parte reglamentaria. Pero la parte del artículo
26 y 28, que es la parte principista y dogmática, solo se puede cambiar con una asamblea constituyente, y esa parte es la que reivindica los derechos políticos de todo ciudadano. Y no solamente fue eso, compañeros. Carlos Bert, Carlos Hugo Molina, el propio Rivera, constitucionalista de Cochabamba, decían que el 21F, si bien se perdió ese referéndum, habían otras vías que podían habilitar al presidente. El MAR definió esto en su Congreso y ellos ratificaron que esas vías eran legítimas y legales. Consiguientemente, cuando teníamos estos argumentos y la sentencia era favorable para la repostulación de nuestro hermano presidente, se inventaron eso para deslegitimar a este poder, a este órgano de poder, deslegitimando sus acciones en la formulación del Código Penal. Pero aquí es importante mencionar lo que dijo ya nuestra presidenta de la Comisión de la Constitución. Este no es un Código Penal como de Banzer, este es un Código del Sistema Penal, que en su primera parte habla sobre la justicia restaurativa, que en Naciones Unidas ya debatieron este tema porque decían en los países cómo se está tratando el tema de las cárceles y los códigos penales. Se tienen que modernizar, lo que hemos hecho es actualizarnos porque en ese sentido el Código Banzer estaba totalmente rezagado. ¿Y por qué estaba rezagado el Código Banzer? Porque lógicamente privilegiaba en primer lugar la seguridad del Estado sobre la dignidad humana y sobre las personas. Una visión restaurativa privilegia básicamente la dignidad humana. La segunda parte del Código del Sistema Penal, porque se llama así porque tiene 4 partes, están referidas a las penas graves, gravísimas, gravosas, etcétera, etcétera, en la cual se ha articulado de todas las leyes que tenía la parte penal, se ha articulado solamente en el capítulo 2, absolutamente todas esas penas dispersas que estaban en varias leyes. La tercera parte más importante, que es el procedimiento. Los procedimientos tienen que cambiar porque este enfoque no podría aplicarse con el procedimiento caduco que existe hoy en día. Y la última parte, la institucional. Lógicamente que se tiene que cambiar la institucionalidad de la justicia. De lo contrario, este código no puede funcionar. Y a eso, por eso, muy pocos diputados de la oposición, como Santa María, sí comprendió eso y debatió en la Comisión de Constitución. Pero ¿qué pasa? Como no tuvieron argumentos para descalificar la sentencia constitucional, cabalgaron sobre eso y lamentablemente los diputados de la oposición que aquí discutieron y aportaron en el código, cuando salieron a las calles la masa, ellos al verse desbordados por las mismas mentiras que ellos generaron, lógicamente tuvieron que entrar en una huelga de hambre para sumarse disque a ese movimiento ciudadano. Pero todos sabemos que esa huelga al final, cuando discutimos, cuando se aprueba en diputados y en senadores el Código del Sistema Penal, cuando aquí se aplazaron esa oposición, la mayoría que no aportó en ese código, para no estar al margen de esas movilizaciones que ellos mismos la generaron para generar una crisis de Estado, salen a la huelga de hambre para ponerse a la cabeza del movimiento. Pero eso está muy claro, ya ni siquiera podríamos nosotros ya expresarlo más porque el pueblo se ha dado cuenta de eso. Entonces tenemos qué crisis de Estado querían generar, descalificar a la Asamblea, a nuestros presidentes de las tanto del Senado como de diputados y a nuestra presidenta de la Comisión, que durante un año ha recibido en audiencias a varios actores. El segundo elemento, descalificar al Tribunal Constitucional que tenía esas competencias. Lógicamente no tenían argumentos para contradecir a nuestra acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Cuál es el argumento que ellos presentaron? Porque hay jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y se agarraron de un caso y que también mentieron a la población. ¿Cuál es el caso que se agarraron ellos, compañeros? Se agarraron el caso de Guatemala, de Montt. Y aquí hay que explicar quién era Montt. Montt era un dictador
Era un dictador que cuando termina las dictaduras, él quiere postularse a una elección democrática. Pero ¿qué decía la Constitución de Guatemala? Desde 1920 la Constitución de Guatemala prohibía que ningún dictador que había hecho uso de las armas y se había estrellado contra los procesos democráticos podía ser presidente. Pero además todos los países centroamericanos tienen esa tradición porque fueron países que sufrieron los golpes de Estado y de las dictaduras. Y llamaron a una cumbre, una conferencia donde ratificaron ese principio, que ningún dictador podía postularse a elecciones democráticas. Ese fue el argumento que Bert y acá los diputados de la oposición decían, pero si la Corte Interamericana ya dio jurisprudencia en este caso y no le aceptaron. Obviamente pues que hay 1000 años luz de diferencia con un presidente como Evo Morales, que ha ganado 3 elecciones consecutivas con una legitimidad de origen nunca vista en este país. Y quisieron comparar esos ejemplos, pero se les cayó porque los desmenuzamos, desmentimos eso en la televisión. ¿Y cuál es el último? Justamente a eso me refiero. El último punto para generar la crisis de Estado. Se levantan el referéndum del 21F. Todos sabemos que ese referéndum ha sido producto de la gran mentira que montaron como una estrategia mediática, porque nunca pudieron oponerse ni con ideas, ni con proyectos, ni con programas para emular. Tuvieron que atacar el liderazgo de un hombre honesto que emerge del pueblo. Esa fue la guerra sucia y no solamente se ha aplicado aquí en Bolivia. Esa guerra ya se viene aplicando y surge justamente de un grupo que se llama los Red Fuckers. Y eso lo han aplicado en todo el mundo. Y hay muchos libros que nos cuentan de esas estrategias con estudios de caso y que han sido eficientes en los países donde se han implementado, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, etc. Y ellos replicaron ese ejemplo aquí en Bolivia. Pero el 21F es un otro camino totalmente diferente a la demanda de constitucionalidad abstracta. La Asamblea respetó los resultados del 21F, porque nosotros no promulgamos ninguna ley, porque lógicamente no se podía hacer una reforma parcial del artículo 168. La demanda, la sentencia que se pronuncia el Tribunal Constitucional tiene fundamentos jurídicos, legales y legitimidad. Eso es lo que les asusta y ese es el debate que ustedes no han querido llevar y nos han metido el tema del código y otras cosas más. Lamentablemente, en la historia hemos conocido que hay algunos dirigentes, como el MITMA de la Central Obrera Boliviana, que en los estudios sociológicos los llamáramos la aristocracia o el lumpenproletariado, porque se suman a los intereses mezquinos de la derecha en un momento de desestabilización. Justamente la crisis de Estado querían generar levantando las banderas del 21F. El 21F se respetó en esta asamblea. La otra es una vía, un conducto totalmente diferente. Y si ustedes quieren oponerse a eso, dejen de mentir. Ya se han planteado este tema, tienen que llevarlo a la Corte Internacional. Ahí se va a resolver, pero la Corte ya ha sentado jurisprudencia en varios casos. El mismo caso que se presentó acá. Lo que realmente llama la atención, contrariamente a lo que ocurrió en Alemania, donde toda la clase política se pone a discutir sobre la inconstitucionalidad de su propia constitución. Gracias a ese debate que dura un año, elevan, enriquecen no solamente la constitución federal, sino de los otros estados de la misma Alemania. Y eso es lo que no tienen ustedes, un debate con ideologías, sus profesionales o los de la oposición, como por ejemplo, y lamento decir de un constitucionalista cochabambino, que un día en el periódico dice el Tribunal Constitucional tiene la obligación de hacer el control de convencionalidad y al día siguiente saca otro escrito contradiciéndose. Entonces, la verdad de las cosas
es que todo este momento que hemos vivido, esta coyuntura a la que ustedes buscaron llevarnos a una crisis de Estado, no tuvo resultados. ¿Y por qué no tuvo resultados? En primer lugar, porque nuestro presidente y nuestros movimientos sociales, en un análisis profundo y combativo, decidieron ponerlos a ustedes al frente y desenmascararlos y decir: vamos a abrogar el código. ¿Pero por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de debatir más de un año este código con todos los sectores. ¿Para qué? Para desmentir y demostrar artículo por artículo cómo ustedes manipularon la información, cómo cercenaron parágrafos de ese código del sistema penal. Quiero verlos ahora en ese debate que vamos a tener con todo el colectivo de la sociedad boliviana. Vamos a ver cuáles son sus propuestas. Por supuesto que no la tienen, y no la tienen porque no están a la altura de los acontecimientos de estos cambios. Lo único que les interesa a ustedes es hacer estos golpes, es generar crisis de Estado, inestabilidad. ¿Acaso no nos acordamos la última semana que ustedes lo único que decían: hay una convulsión social, nos estamos enfrentando? Si eso es lo que querían ustedes. Por supuesto que eso querían ustedes, pero eso se les desinfló. Y por eso, estimada Gabriela, yo creo que la Asamblea ahora tiene un rol fundamental. Y no es solamente la socialización, es desenmascarar a estos actores. Reconozco que no son todos, porque ustedes mismos dijeron, alguna diputada: no nos pongan en una sola bolsa a la oposición. Y es verdad, hay compañeros que sí se suman con propuestas, y lo han hecho no solamente en el tema del Código del Sistema Penal, pero sin embargo esos compañeros, cuando hacen propuestas alternativas, ¿qué les dicen? Vendidos al MAS. O sea, no pueden opinar siquiera en democracia, ni plantear sus ideas. Y hay algunos cuantos de ustedes en ese sentido. Acá la diputada de la Democracia Cristiana ha hecho muchos aportes. En la Comisión de Privatización también. Y realmente, como ella, hay otras y otros, pero que lamentablemente, al haber una consigna política, se suman, se desdicen de lo que dicen y se suman a las acciones de conspiración. Pero acá la conspiración no solamente estaba, ¿cómo se produce esa conspiración a estos tres órganos de poder que ya he explicado por qué? Con un cuarto poder, la prensa, y acá lo señalo, y no a los trabajadores de la prensa que humildemente cumplen su trabajo, sino que aquellos que hacen las editoriales, que contrariamente a agarrar todo el debate que estamos haciendo acá, se inventan un titular que sale de algún diputado trasnochado y lo ponen en letras grandes. El cuarto poder está jugando un papel prioritario para mentir a la gente del pueblo honesta. Hemos visto, ustedes ya son expertos porque ya ensayaron el primer tubito de ensayito, ya lo practicaron con el caso Zapata. Lamentablemente, hoy en día la política se hace en y a través de los medios de comunicación. Por eso es importante que acá los trabajadores que están cumpliendo honestamente su trabajo no son responsables de los que mandan los editoriales, lo que hacen el spin de las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es realmente una realidad, y tendríamos nosotros como actores políticos realmente ponernos con el corazón en el pecho y trabajar con honestidad y con la verdad. Porque cuando no hay la verdad, no solamente los que formulan la mentira son los más afectados, porque a ustedes se les va a caer toda esta estrategia más temprano que tarde. Esperen este año. Yo creo que estos puntos eran importantes aclararlos, Presidenta, y quiero terminar mi intervención parafraseando a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él decía:
Vivimos un momento en que los más fieles representantes de los intereses imperiales y chauvinistas hablan a nombre del pueblo, de la democracia. Ese es el momento que estos señores hablan a nombre del pueblo y la democracia sin ser siquiera parte de ese pueblo, ni siquiera apostar por la democracia. Marcelo decía también, estamos en un tiempo en el cual aquellos que han subastado a la patria los recursos naturales, el patrimonio, nos hablan ahora que son los de defender intereses y no son sino los intereses de la derecha y de las empresas transnacionales. ¿Y por qué están haciendo esto, Gaby? ¿Por qué están haciendo esto? Y esto es importante mencionar. Seguramente ya el mes que viene la Comisión de Investigación de la Privatización y la Capitalización dará un informe completo a esta magna asamblea. Lógicamente ellos quieren desestabilizar porque Bolivia no solamente había sido minera, no solamente había sido de los recursos hidrocarburíferos. Tenemos el tema del litio y lógicamente los Doria Medina y todos los que le acompañan en esa comparsa, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, ellos están poniendo el ojo en el litio, el recurso estratégico más importante hoy en día en el mundo. Y nosotros tenemos toda la posibilidad de fijar un precio internacional para eso. Todas esas megaobras, no sé aquí cuántos diputados han ido a hacer una fiscalización o han ido a ver cómo es esa planta industrial del carbonato de potasio y el litio. Es una maravilla. Y lógicamente están puestos los ojos de las transnacionales y los neoliberales del pasado. ¿Quieren volver para qué? Para entregar, compañeros, esos recursos de nuevo a las transnacionales y enriquecerse en esos consorcios, distribuyéndose cargos. Eso es lo que está en riesgo, eso es lo que no quieren perder. Consiguientemente, nosotros en este momento, después de este 22 de enero, a los 12 años de esta revolución democrática y cultural, vamos a seguir defendiendo este proceso y vamos a llevar el debate político ideológico con altura para ver la justeza, la legalidad y la legitimidad de la sentencia constitucional que habilita al hermano Evo Morales para una próxima repostulación. ¿Y por qué tienen miedo de eso? Porque esa conspiración para crisis de Estado, si es el soberano el que va a definir qué es lo que ellos nos quieren limitar a nosotros, que la mitad de los ciudadanos, solamente para poner las estadísticas del 21F, 49% quiere seguir que el hermano Evo siga gobernando este país, y ustedes quieren anular ese sentimiento colectivo del pueblo que sí tiene un candidato. Qué gracioso. Si ustedes quieren un candidato que le haga frente a Evo Morales, trabajen pues en propuestas alternativas, sean consecuentes con esa democracia que se llenan la boca a ustedes. La democracia permite los derechos políticos de participación de cada ciudadano, y si no participa un líder reconocido por este pueblo boliviano, que tiene una trayectoria, que ha hecho una excelente gestión de gobierno, ¿qué democracia es esa si le vamos a quitar ese candidato en las próximas elecciones? Por eso, compañeros, yo creo que el movimiento al socialismo, nosotros los diputados que hemos planteado la acción de inconstitucionalidad abstracta, tenemos que también clarificar juntamente con el Código Penal los argumentos de esta sentencia, porque yo he escuchado en varios medios de comunicación distorsionar este debate, y esa es nuestra primera tarea, compañeros, porque el 2019 Evo Morales va a repostular y es el soberano el que va a elegir con su voto, y eso es lo que tienen miedo estos señores de la oposición, y por eso quisieron llevarnos a una crisis de Estado afectando a los 3 órganos de poder más importantes que se articula este Estado. Gracias, hermana presidenta. Gracias, diputada.